Saludo, muchas bendiciones a todos ustedes que están mirando en este momento, aquellas personas que están en Venezuela, en otros países, sordos, que están buscando aprender de la palabra de Dios. Todos sean bienvenidos a este espacio donde pues aprenderemos de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, pues, quiero presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Ana, mi seña. Y pues, como les dije, este espacio es para aprender de la palabra de Dios. Si no me siguen, pueden seguirme. Acá pueden suscribirse al canal para que pues conozcan cada vez que haya un video, puedan fácilmente encontrarlo y verlo. Pueden compartirlo con otras personas, darle like si les gusta, comentar si quieren algún contenido en específico, pues ustedes me informan en los comentarios, pues con la ayuda de Dios estaré preparando contenido para ustedes. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar, ya estamos en marzo, vamos a hablar de la relación con el prójimo. Estamos hablando pues de ese contacto que debemos tener con nuestro prójimo. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 13:34, lo deja claramente, un mandamiento. Este mandamiento dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, el mandamiento que Dios nos da, el Señor Jesús en ese momento, pues con los discípulos, dijo, les doy un mandamiento, ámense los unos a los otros, así como yo también los he amado. Entonces, la relación con el prójimo, ¿cómo debe ser la relación, mi relación con el prójimo? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de ella, aprendemos que el amor es como una planta tierna, una planta pequeña que debe ser cultivada, apreciada. Y esas raíces de amargura deben ser arrancadas de alrededor. ¿Para qué? Pues para que puedan expandirse y entonces crecer sanamente, tener esa influencia de Dios, y puedes crecer sanamente y de esta manera amarnos los unos a los otros. Nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y también a nuestro prójimo como a nosotros. Piensa en esta última parte. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? Siempre quieres lo mejor para ti, seguramente. Siempre quieres tener la comodidad, que te traten con amabilidad, con respeto. De igual manera, nosotros debemos tratar con nuestro prójimo. Debemos de respetarlo, amarlo, comprender, así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa si yo no me amo? Si yo no me amo, si yo no me respeto, entonces ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo respetar a mi prójimo? Eso es para analizar. En la palabra de Dios nos habla acerca de Ezequiel 25, ustedes lo pueden buscar en sus casas. Dice que había un grupo, los hijos de Amón. A estas personas en la Biblia se les llama amonitas, porque eran descendientes de Amón. Ellos eran familia del pueblo de Israel. Pero ¿qué hacían ellos? Bueno, cuando el pueblo de Israel
ellos veían que en el pueblo de Israel el santuario, el templo era profanado y toda la tierra de Israel era asolada, pues humillada. Incluso cuando fue llevada a cautiverio, Judá, Israel, todo ese territorio, ellos aplaudían, golpeaban con sus pies, se gozaban, menospreciaban al pueblo de Israel y se alegraban de esas cosas que les estaban aconteciendo. Ahora, esto es amar al prójimo. Pero ustedes dirán, bueno, ¿quiénes son los amonitas? Los descendientes de Amón. Bueno, los amonitas, Amón en realidad, fue un hijo de una de las hijas de Lot. Recuerden la historia de Lot, el hombre que salió de Sodoma corriendo con sus hijas, su esposa, y la esposa volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Bueno, una de las hijas, o las dos hijas, lo emborracharon al papá y tuvieron relaciones sexuales con él. Una vez que tienen relaciones, entonces ellas quedan embarazadas. Y entonces eran familia o no eran familia, sí eran familia. Eran familia los amonitas del pueblo de Israel. Y aún así, pues, se alegraban de todas las cosas que les estaba sucediendo al pueblo de Israel. Ahora, nosotros debemos de entender que nuestra vida espiritual se debilita cuando somos envidiosos, cuando estamos en sospecha de otras personas, cuando estamos calumniando, criticando. De esa manera se debilita nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos pretender tener éxito, estar bien, en paz con Dios, si tenemos envidia. Ay, esta persona tiene amigos y yo no tengo amigos y tengo envidia a esa persona. O si de pronto esta persona le va bien, a mí no me va bien, entonces yo tengo envidia de esa persona. No podemos alegrarnos de las desgracias de esas personas. Pero es que de pronto, se cayó, lo despidieron, su matrimonio fracasó y yo me alegro de eso. No debemos actuar de esa manera diabólica, porque eso es lo único que hace Satanás. Todo el fruto no, las consecuencias de la carne, la evidencia de que el Espíritu Santo no está allí, son todas estas cosas: envidia, borrachera, todo lo que nos dice la palabra de Dios. Son manifestaciones de la carne. El juzgar, no podemos estar juzgando a las personas. Bueno, sí, esta persona seguro que le pasó esto, lo otro, no. ¿Ok? Ahora, ¿cómo despreció Moab al pueblo de Dios a pesar de ser familia? ¿Cómo fue ese desprecio? Bueno, como les comenté hace un momento, en Génesis 19, 36 al 37 dice que las dos hijas de Lot eran embarazadas de su padre y dieron a luz, y el hijo, y la mayor, tuvo un hijo que llamó su nombre Moab. Ese es el padre de los amonitas. Ya les comentaba que pues ellos se alegraban de toda la situación que le estaba sucediendo al pueblo de Israel, que estaban por todos lados, por las naciones, y así. Ahora, nosotros debemos entender que todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y debemos de tratar aún a las personas que nos desagradan con respeto y ternura. Dios está evaluando cada acción que tenemos con el prójimo, porque si decimos amar a Dios pero aborrecemos al prójimo, entonces no se cumple el amor de Dios en nuestra vida. Porque si no amo a mi hermano que veo, a mi prójimo que veo, ¿cómo puedo amar a Dios que no veo?
Dios demostró que al dar pues su Hijo para redimirnos, para salvarnos, demostró que hay un gran valor para toda alma humana, para todas las personas son importantes para Dios. Y no autoriza a nadie para que insulte a otro, porque son muy valiosos para Dios. Entonces, por eso es que a Dios le desagradó esta actitud que tenían los moabitas contra el pueblo de Israel. Ahora, la Biblia también habla en Ezequiel 25:12 que había un pueblo de Edom, los edomitas, ¿sí? Este pueblo venía de la generación de los descendientes de Esaú. ¿Recuerdan Esaú? El hermano de Jacob. Bueno, los hijos de él un hijo de él se llamaba Edom. Esa fue la generación. Los edomitas eran de los hijos de Edom. También familiares de Israel. ¿Y qué hacían estas personas? Eran enemigos del pueblo de Israel. Perseguían espada. Todo afecto natural lo violaban, robaban, siempre con ese rencor en contra del pueblo de Israel, esa raíz de amargura. ¿Eso es agradable a Dios? ¿Eso es amar al prójimo? No. Por ello, el Señor dice en Ezequiel 25:12 que iba a tomar venganza, porque este pueblo había delinquido, estaba ensañado con el pueblo de Israel, y el Señor iba a hacer justicia. Recordando que la venganza no es de Dios. Ese odio, venganza, esa sensación de, bueno, yo ahora después voy a hacer esto, lo voy a hacer lo otro, eso no viene de Dios, eso es de Satanás. Entonces nosotros debemos evaluar, si nosotros tenemos ese sentimiento de odio, de venganza, eso no proviene de Dios, porque el Señor es el que hace justicia, el que venga, porque Él es justo, Él es perfecto y Él sabe qué le corresponde a cada quien. Nosotros vamos a actuar desde el odio, desde el rencor, desde el pecado, desde dañar al prójimo. La palabra de Dios nos dice que toda la persona que aborrece a su hermano es homicida, o sea, es asesino. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente. Entonces debemos de analizar, cuidarnos, decir, Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Señor, enséñame a amar a mi prójimo, a no odiarlo, a no vengarme, a dejar todo en tus manos, a que ningún pensamiento vengativo esté en nuestros corazones y que seamos transformados por Dios. Ahora, en el tiempo histórico de la Biblia también nos habla de otro pueblo que aborrecía a los israelitas, y eran los filisteos. Los filisteos, los hijos de Cam, Uz y otros personajes. De allí salieron los filisteos. Y la Biblia nos dice en Isaías 14:29, no te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra sacaste, y su fruto serpiente voladora. O sea, que si los filisteos se alegraban, bueno, es que ya ahora Dios va a castigar al pueblo de Israel por desobediente, ya no va a hacer nada a nosotros. No debían de alegrarse, porque Dios iba a obrar venganza por todas las cosas que le habían hecho al pueblo de Israel. Cuando nosotros nos vemos en conflicto con los enemigos de Cristo,
No debemos hablar con espíritu de desquite, ni deben nuestras palabras parecerse a una acusación o burla. ¿Por qué? Porque Dios puede que diga, ok, o sea, tú estás, ok, a favor, estamos con el pueblo de Dios, pero si Dios de pronto está juzgando, está dando, ¿verdad? Esas consecuencias a la persona, al pueblo que está en contra de Dios, yo no me voy a burlar. No debemos de burlarnos, decir, bueno, ahora sí, Dios, tú tienes tu merecido, porque Dios te castiga, porque tú hiciste esto, porque tú te metiste conmigo, entonces yo soy el favorito de Dios, entonces tú, no, porque Dios no le agrada que nosotros hagamos este tipo de cosas. Debemos dejar que Dios obre y que sea quien juzgue, quien dé la sentencia a esa persona. Ahora vemos que el pueblo de Israel tuvo varios enemigos que lamentablemente eran familia, eran primos, eran hermanos lejanos, hermanos, medio hermanos. Y todo esto que hemos nombrado. Ahora, ¿quién es el archienemigo? ¿Quién es el enemigo número uno del pueblo de Dios? Nada menos que Satanás, que el Señor lo reprenda, que el querubín protector que estaba allá en el cielo y fue arrojado por su desobediencia, por su rebelión, pues él es el enemigo número uno del pueblo de Dios. En la Biblia nos dice que a él se le llama el acusador de nuestros hermanos, porque él quiere perturbar al pueblo de Dios. Él sabe que está vencido, él sabe que va a sufrir esa condenación y no quiere irse solo a ese lago de fuego. Él quiere llevar consigo a otras personas que estén luchando por la salvación para que se pierdan. Así él se va a perder. Y analizando la palabra de Dios vemos que ni siquiera el mismo Jesús emitió juicio en contra de él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y nosotros tenemos como ejemplo al Señor Jesucristo, que debemos de analizar la vida del Maestro y poder ser semejante a Él por ello aquí en la tierra. Recordamos también que otro pueblo que estuvo en contra del pueblo de Israel fue Egipto. Y fue el tropiezo. Allí estaban apresados. En muchas oportunidades, cuando se hace referencia al pueblo de Egipto, es el mundo. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, adoptó muchas de Egipto, es decir, el mundo, de los paganos que estaban en contra de Dios. Y el Señor, en este último tiempo, está probando a su pueblo para ver quién será leal a los principios de su verdad. Nosotros tenemos misión, responsabilidad, proclamar al mundo los mensajes del primer ángel, el segundo y tercero, y Apocalipsis. Y debemos de entender que el enemigo tiene poder, no debemos despreciarlo, pero debemos velar. Tampoco debemos de temer, porque Dios está con nosotros. Debemos de tratar con bondad y cortesía a las personas que se niegan a ser leales a Dios, pero sin unirnos a ellos, sin unirnos con ellos para consultarlos acerca de los intereses vitales de su vida, porque nosotros debemos de confiar en Dios, debemos avanzar firmemente, hacer la obra
de abnegación, confiar humildemente en Dios, entregarnos a Él. Y pues recordando que, como dice la palabra de Dios, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, se convierte en enemigo. Nosotros debemos tratar a nuestros vecinos, familiares, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, de manera amable. Pero si no están conformes a la voluntad de Dios, están en su pecado, nosotros no debemos estar de acuerdo con su pecado. La palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros debemos amar a nuestro prójimo, aunque sean pecadores, pero no compartir, no celebrar, no aplaudir el pecado que cometen. Porque seríamos cómplices, partícipes de eso. Ahora, ¿qué le alegra ver a Dios en los seres humanos? ¿Qué creen ustedes que a Dios le agrada, que a Dios le encanta, que las personas, que todos nosotros tengamos? Amor. Sí. Amor. Como dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y es que la ley de Dios es bidimensional. Tiene una parte, la primera parte, habla acerca del amor a Dios, los primeros 4 mandamientos. Y los otros mandamientos, los 6 restantes, hacen referencia al amor al prójimo. Son 2 tablas. Una nos hace referencia de cómo nosotros debemos amar a Dios, cómo lo respetamos. Y la segunda, cómo amamos, cómo respetamos a nuestro prójimo. Entonces debemos de analizar eso, cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo estamos amando a Dios. Eso es importantísimo. Debemos cultivar el amor a Dios y el amor al prójimo, porque eso es muy importante y es tan valioso así como el oro. Nosotros debemos pedirle a Dios que mejore nuestro carácter, que nos transforme. Si somos rencorosos, si somos altaneros, si somos orgullosos, que Dios transforme esa parte de nuestra vida y nos haga semejante a Él. Entonces, debemos de orar para que Dios nos dé ese amor que Cristo te dio, aún aquellos que le iban a entregar, aún aquellos que iban a negarlo, que lo traicionaron, Él los amaba. Entonces, esa relación que debemos tener con nuestro prójimo, debemos evaluar varias cosas. Ya les mencionaba acerca de los diferentes enemigos que tuvo el pueblo de Israel. Ahora nosotros debemos de evaluar, ¿quién soy yo? ¿Soy el pueblo de Israel? ¿Me estoy comportando como uno de los amonitas, como los de Edom, como un filisteo? ¿Qué conducta tengo en contra de mi hermano? Porque los amonitas se burlaban de las desgracias del pueblo de Israel. Los edomitas los perseguían, los buscaban, los odiaban. ¿Cómo me estoy comportando yo? Porque a veces pensamos que no, yo soy la que sufro, yo soy el que sufre, pobrecito yo, pobrecita yo, a mí es que me burlan de mí, hacen, dicen y están todos en mi contra. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos estamos comportando nosotros? ¿Nosotros estamos amando a esas personas o también estamos juzgando o también estamos envidiando, guardando rencor en nuestro corazón? Son varias cosas que debemos de analizar.
y pedirle al Señor que nos ayude, porque no somos perfectos, pero debemos de anhelar la perfección, de ser como Jesús. Y no pensar que no, yo soy imperfecto, yo no soy perfecto, yo siempre voy a ser así, yo siempre voy a estar así, yo siempre voy a estar en la imperfección, que Dios sabe, Dios me conoce. No, Él me conoce, Él sabe, pero no debemos de permanecer en esa situación, sino anhelar una vida mejor, un carácter mejor. Porque el carácter, nuestra manera de ser, es la que vamos a llevar al cielo. En el cielo no va a entrar personas rencorosas, envidiosas. Entonces, analicemos eso y consideremos para que el Señor haga una obra en nuestro corazón y podamos ser transformados antes de que el Señor venga. Porque cuando el Señor Jesús regrese, Él va a venir a buscar a un pueblo que ya tenga el carácter transformado, que ame a su prójimo, a sí mismo, que ame a Dios, que respete su ley, que ame su ley, que obedezca. Y seremos transformados, sí, en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo venga, pero nuestra carne, nuestro cuerpo, la parte externa, porque la parte interna ya debió ser transformada en este tiempo. Oremos para que Dios nos ayude a través de su Santo Espíritu a hacer esa obra transformadora, restauradora y vamos a ser una nueva criatura. Amén. Que el Señor le bendiga. Un abrazo desde Venezuela para todos ustedes y pues mucho ánimo en el Señor y avanzar.